Universidad Seulver comparte el siguiente contenido de Seulver Campus Puebla. Qué gusto saludarles. Nos encontramos el día de hoy en un episodio más de nuestro podcast La Voz del Derecho por Seulver Puebla. Hoy estaremos hablando de un tema muy relevante que serán las elecciones que se van a llevar a cabo en nuestro país. Nos encontramos con una invitada especial, Adriana Carmona. Adriana, qué gusto saludarte y que estés aquí con nosotros. Hola Marina, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escuchan, sobre todo con un tema tan importante, las próximas elecciones. Así es, hay muchas incógnitas, hay muchísimas dudas al respecto de toda la población, del cómo se van a llevar a cabo estas elecciones y pues bueno, te vamos a agradecer muchísimo que nos expliques cómo va a ser todo este proceso. Y antes que nada, me gustaría saber cuál es tu perfil, que nos cuentes un poco de tu trayectoria para que te conozcan y sepamos cuál es tu candidatura. Claro, Marina, sí, muchas gracias. Sí, como bien mencionas, de pronto hay mucho desconocimiento sobre la mecánica de la elección, pero justamente espacios como este son muy valiosos de tal manera que informemos a la sociedad de esta elección. Te platico sobre mi perfil. Soy abogada. En principio te comento, soy originaria del municipio de Tepeyagualco, Puebla. Aquí cerca está como a hora y media, orgullosamente poblana, Marina. En una pequeña comunidad de ese municipio estudié hasta la primaria y posteriormente vine a la ciudad de Puebla a continuar con mis estudios. Soy egresada de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, universidad pública, hermosa por cierto, y ahí también estudié una maestría en Derecho Civil y Mercantil. Desde que terminé la licenciatura, empecé a tocar puertas en el Poder Judicial de la Federación, ya sabes, repartiendo currículums, buscando pues ingresar al Poder Judicial Federal. Fue así que logré entrar como practicante desde los lugares, digamos, más bajos en el Poder Judicial de la Federación. Ingresé como practicante y así fui haciendo carrera judicial. ¿En qué consiste la carrera judicial? En que vas obteniendo los cargos a través de concursos o de exámenes de oposición. Para esto, pues, debes cursar diplomados, estudios, prepararte constantemente. Trabajé en juzgados, también trabajé en tribunal colegiado, donde fui secretaria en proyectista, y ya teniendo esa estabilidad de una base como secretaria de tribunal colegiado en materia administrativa, me animé a participar en un concurso para trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allá estuve durante 5 años y medio en la segunda sala, y ahí, pues ya te imaginarás, tuve la oportunidad, al ser secretaria de Estudio y Cuenta, de elaborar proyectos de sentencia de impacto nacional, asuntos emblemáticos relacionados con derechos humanos, sobre todo de personas vulnerables, de grupos indígenas, de personas con discapacidad, asuntos relacionados con derecho a la salud, derecho a la educación, y pues eso fortaleció mi preparación y mi compromiso con el servicio público. Ahí también me quedó clara mi vocación por este servicio, y fue que mi sueño no terminaba ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, sino que quise participar para ser jueza de distrito, jueza federal. Participé en un concurso, fue una convocatoria emitida por el entonces ministro Arturo Saldívar, y participé, resulté vencedora, y es así como regreso a mi hermoso estado de Puebla como jueza, y este cargo lo tengo desde hace 3 años ya. Una gran carrera y, como bien dices, de mucho trabajo, de muchísima capacitación, de muchos saberes y sobre todo tu experiencia, toda esta experiencia que has adquirido durante todo este tiempo que te has desempeñado en diversos cargos.
Así es, Marina, 18 años ya en el Poder Judicial de la Federación, ocupando prácticamente todos los cargos. Soy jueza de carrera judicial y pues sí, 18 años se dicen fácil, pero están llenos de historia, llenos de tiempo, de dedicación y de disciplina también. Así es. Qué interesante. Y pues bueno, dentro de todo esto que se va a llevar a cabo con estas elecciones, ¿a quiénes son a los que vamos a elegir este 1 de junio? Esta es una gran pregunta porque, como te menciono, de pronto tenemos muchas dudas, de pronto nos llega mucha información, pero ahorita estamos aquí para aclarar justamente este tipo de dudas. Vamos a recibir el día de la elección, que es el 1 de junio, vamos a elegir 6 boletas. ¿A quiénes vamos a elegir? Vamos a elegir a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina. También vamos a elegir a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de magistrados de salas regionales, magistrados de tribunales colegiados y jueces y juezas federales. Entonces recibiremos 6 boletas. Y lo que hizo el INE a efecto de identificar a estos grupos de candidatos, digamos, por cargos, precisó colores por boletas. En el caso de los jueces y juezas, es del color amarillo. Por eso es que vemos de pronto cierta información por colores, porque justamente las boletas están así identificadas por colores. Ok, sí, esa es una gran duda, ¿no? Se han visto colores y decimos, bueno, ¿por qué estos colores? Y es muy importante que nos hagas que puntualices sobre todo el hecho del por qué se dan de esta forma. Y en este sentido, Adriana, ¿cuál es el origen de estas elecciones? Mira, el origen de las elecciones es una reforma a la Constitución. ¿Y qué le dio lugar a esta reforma? Un reclamo social. El reclamo social principal fue un distanciamiento entre el sistema judicial y la sociedad. Hoy hemos escuchado a la sociedad y ese reclamo, que es bastante legítimo y válido. Es una realidad que durante años el sistema judicial se alejó de la sociedad. Es una realidad que la gente no conoce a sus jueces, no conoce su cara, no conoce su formación, su trayectoria, no conoce lo que hace un juez día a día. Es más, de pronto, a lo mejor ni siquiera hemos sabido informar cuál es la labor de un juez. Esta reforma implica una oportunidad de romper ese distanciamiento, de romper esa brecha que se formó durante tantos años y lograr ese acercamiento con la sociedad, informarla de cuáles son las actividades de un juez, cuáles son sus funciones, cuál es el impacto del trabajo de un juez, cuáles son los principios que deben regir la función judicial. Eso es muy, muy importante que lo conozca la sociedad, porque ahora estamos en un momento histórico. Nuestro país está pasando por un proceso en el que, por primera ocasión, como ciudadanas y ciudadanos, nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad de elegir a los mejores perfiles para ocupar los cargos por personas en quienes en sus manos estará la justicia de México. Entonces, imagínate qué tan trascendente es este proceso, que nosotros ahora, al momento de elegir, debemos verificar previamente este perfil de las personas candidatas y tomar la mejor decisión, la decisión más responsable y más consciente. Bien decías al inicio que estos espacios precisamente les permiten y nos permiten conocer a los candidatos, conocer esta trayectoria, conocer cuál es esa función y obviamente llevar a cabo la democracia tal cual, ¿no? De que la población, la sociedad en su generalidad, pues salga a votar. Pero antes de salir a votar, sí tener esa conciencia de a quiénes vamos a elegir. Y sobre todo, personas tan capacitadas, con carreras judiciales como la que tú hoy en día nos vienes a platicar de toda esta gran trayectoria que has tenido, ¿no? Sí, Marina, definitivamente es una gran responsabilidad la que ahora tenemos como sociedad. Es una oportunidad de elegir
en manos de quién estará la justicia en México, pero para ello, como te comento, es muy trascendente que nos tomemos el tiempo de verificar esos perfiles, de verificar, y no como tal únicamente la preparación, que ya per se es importante. También los principios y los valores, analizar la honorabilidad de la persona, su compromiso, su responsabilidad, conocer su trabajo, conocer sus antecedentes, su historia. Todo eso es muy importante porque una persona juzgadora no únicamente son sus títulos, son sus cursos, son sus diplomados, no. Debe tener una formación integral. También, por supuesto, con estos valores y principios que te señalo, que en la mayoría de los casos se traen de casa, pero debes ver una actuación congruente de una persona juzgadora o de un candidato o de una persona que aspire a ocupar un cargo en el servicio público. Y eso nos queda muy claro, Adriana, que eres una persona íntegra, eres una persona con muchos valores, que vienes de una gran familia, que vienes de un gran estado y pues bueno, con toda la gente que te ha relacionado, que te ha permitido también formarte de muchas maneras, pues te hace ser quien eres hoy. Gracias, Marina, sí, muchísimas gracias. Sí, soy orgullosamente poblana, de eso no me cansaré de decirlo, y orgullosa también originaria de una comunidad en la que viví de cerca las deficiencias que se padece en un lugar alejado de la ciudad. Personalmente lo viví, tuve que venir a vivir a Puebla para continuar estudiando la secundaria porque en la comunidad donde vivía solamente había primaria. Mi papá me dijo, o te quedas aquí a ayudar a las labores del hogar con tu mamá o hacemos el esfuerzo y te vas a estudiar a la ciudad de Puebla. Vine a estudiar aquí, a vivir con mi abuela. Por supuesto, ello implicó dejar atrás a mi familia y a la vida que tenía allá en esa comunidad, muy distinta a la de una ciudad. Ese fue un cambio, creo que muy importante en mi vida, pero pues como todo cambio y te hace valorar muchísimo lo que dejas atrás. Al día de hoy, pues eso lo recuerdo muchísimo. Me siento con mucho agradecimiento por ese esfuerzo que hicieron mis padres y sobre todo también a la gente que creyó en mí, que me apoyó, que me animó, porque muchas veces tuve las ganas de regresarme a la casa de mis papás. Extrañaba, por supuesto, muchísimo a mis hermanos. Un proceso duro, pero hoy volteo para atrás y sé que todos los sacrificios, esas puertas que he tocado, ese tiempo de dedicación, de estudio, han valido la pena. Y pues eso es lo que yo puedo ofrecer como profesionista y como persona juzgadora, una mujer comprometida, una mujer responsable y sobre todo una mujer honesta. Así es, todos tus valores, toda tu historia, el dejar, como bien dices, atrás a la familia, pues no es nada fácil. El dejar tu núcleo, ese núcleo familiar que te da pertenencia, que te da todo, pues el tener esa separación y como bien dices, venir aquí a vivir con tu abuela es adaptarte nuevamente. Y eso, pues definitivamente yo considero que te hace una mujer muy fuerte, una mujer que ha tenido desde ese momento una idea de lo que quería y hoy en día pues te tenemos aquí. Y qué mejor que estas elecciones la gente pueda votar por ti, porque eres una gran mujer, eres una gran profesionista y sabemos que vas a hacer el trabajo que has hecho hasta ahora y que cada día lo vas a perfeccionar más en pro de la sociedad y a favor de los que lo necesitan. Sí, claro, Marina, sí. Pues sí, como te comento, esta es otra oportunidad de corregir los errores, de tener ese acercamiento con la sociedad. ¿Y cómo podemos lograr ese acercamiento? Teniendo mayor contacto a lo mejor con estudiantes, con grupos vulnerables, hacerles saber cuáles son las funciones de un juez, cuál es el impacto de una sentencia en la vida de las personas, cambiar, digamos, esa ideología de que las personas juzgadoras somos alejadas a la sociedad.
a lo mejor sí en un tiempo se dijo, los jueces hablan a través de sus sentencias, pero hoy debemos sacarnos esa ideología de la cabeza y buscar ese acercamiento con la sociedad. ¿Por qué? Para que conozcan precisamente quién es la persona que dicta las sentencias, cuál es la vida que ha llevado, cuáles son sus principios, cuál es su formación. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esa persona va a decidir de pronto tu libertad, tu derecho de propiedad, tu educación, tu salud. Entonces, imagínate qué tan importante es hacerles saber a la gente tu perfil, tu preparación, tu origen también, que es muy, muy importante. Así es. Adriana, coméntanos, ¿cuáles son estas características específicas de la elección? Y me gustaría que nos explicaras cómo es que son estas boletas. Claro, sí, Marina. Es una elección muy, muy distinta a las elecciones las que estamos acostumbrados, porque en este caso tiene características muy diferentes. Por ejemplo, no están ligados, no hay participación de partidos políticos, tampoco hay un presupuesto. Sí hay un tope de gasto para los candidatos, pero no hay un presupuesto otorgado, sino que todo es autosuficiente, digamos. Además, nuestras maneras de comunicar, pues sí, esta trayectoria, esta formación y además nuestras propuestas para llegar para el momento de llegar al cargo es a través de volanteo, de platicar a través de redes sociales, pero todo con la prohibición de no contratar. Entonces, como te darás cuenta, sí tiene características muy, muy distintas a todas las elecciones a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, justamente estos espacios y también redes sociales han sido una gran oportunidad de hacerles ver y de informar a la sociedad sobre el perfil de los candidatos. Ahora, como te comento, es una elección muy distinta. Y como somos varios candidatos, en estas boletas que vamos a recibir, te voy a platicar en específico de las boletas de juezas y jueces de distrito. Estas boletas van a ser de color amarillo. Si tenemos nuestra boleta de frente, en la parte izquierda vamos a encontrar una columna de las mujeres candidatas y del lado derecho de los hombres. Entonces, por ejemplo, en mi caso voy a aparecer del lado izquierdo. Venimos identificados con números, estamos en orden alfabético, no vienen fotografías. Entonces, en mi caso, vengo con el número 02, Carmona Adriana. Ese 02 habrá que escribirlo en alguno de los cuadritos de arriba, que en mi caso corresponde a la materia mixta. Ahí escribimos 02 y así es como se habrá emitido la votación. En esta ocasión, como te darás cuenta, no es como que vayas a tachar la fotografía o el partido político, porque para empezar ni siquiera hay participación de partidos políticos, no habrá fotografías en las boletas, sino únicamente la identificación del número del candidato y el nombre del candidato. Habrá que escribir ese número en el recuadro superior de la boleta y es así como se emite la votación. Ok, y esto es muy importante, como bien dice Adriana, recordar estos espacios a los que debemos de atender y en su caso, que es el 02. Así es, sí, el 02. Y también quisiera aquí aprovechar este espacio para comentar un dato importante en cuanto a la elección, específicamente en el estado de Puebla, porque esta va a ser una elección a nivel nacional, pero tratándose de nuestro estado, se dividió en 2 distritos. Digamos que tenemos el mapa del estado de Puebla partido a la mitad, de los distritos 1 al 9, que corresponden a la parte norte del estado, es donde a mí me corresponde buscar el voto. Y habrá compañeros candidatos que les corresponde la parte sur. Entonces, no todos vamos a aparecer en las boletas de todo el estado. Por ejemplo, en mi caso, como te comento, voy a aparecer en las boletas desde el distrito de Jicotepec de Juárez hasta la ciudad de Puebla, aquí en los distritos 6 y 9 federales, que es toda la parte norte, digamos, Bosques de San Sebastián, Xonacatepec, la parte del estadio, Canoa, Amozoc, toda esa parte norte
corresponde a este distrito 01. Esto también es muy importante que nosotros verifiquemos en nuestra credencial de elector cuál es nuestro distrito o en todo caso cuál es el municipio en el que nos corresponde votar, porque así sabremos quiénes son los candidatos que están en ese distrito y así analizar también el perfil de los candidatos. Y justamente relacionado con este tema de perfil de candidatos, el INE tiene en su plataforma un apartado especial dedicado al perfil de los candidatos que se llama Conóceles. Ahí es donde nosotros señalamos pues por qué queremos ser jueces, por qué queremos ocupar el cargo, cuáles son nuestras propuestas. También, por supuesto, viene nuestro currículum incluso y nuestras redes sociales, nuestros datos de contacto. También los invito a que se tomen el tiempo de accesar a la página del INE y ahí conocer justamente a todas sus candidatas y candidatos. Esto es, como bien dices, algo fuera de lo común. Sí, ya había yo visto esto de la página del INE donde hay perfiles, donde está precisamente el currículum, pero también me gustaría que nos hicieras mención. ¿Manejas alguna red social para que la gente te pueda seguir, pueda verificar cuál es, no sé, si estás subiendo algún post, alguna información? Sí, claro, sí. Pues tengo Instagram, Facebook, X, TikTok y en todos estoy como Adriana Carmona. Y sí, ahí por supuesto he subido información sobre pues algunos recorridos que he realizado al interior del estado, aquí mismo en la ciudad de Puebla. También durante algún tiempo he estado dando algunas conferencias en distintas universidades sobre justamente el impacto de las sentencias del juicio de amparo en materia de derechos humanos, en materia de perspectiva de género, que también es un tema que me apasiona, que me gusta muchísimo. Y ahí es donde he subido y compartido estas participaciones en distintas universidades, aquí en Puebla principalmente. Qué interesante. Pues los invitamos a que sigan a Adriana en sus redes sociales, que como bien dice, vean su participación, esta interacción que tiene con la sociedad y sobre todo esta capacitación que estás dando para los universitarios, que es muy importante para su formación. Y en este sentido, Adriana, me gustaría que nos comentaras cuáles son estos principales retos que enfrenta una persona juzgadora ante esta reforma judicial. Es un tremendo reto, Marina, porque la formación de una persona juzgadora por mucho tiempo fue muy, muy solitaria, fue muy de escritorio, muy de estudio, de encierro. Pero hoy, como te comento, la reforma nos da esa oportunidad de acercarnos a la sociedad, de salir de la oficina, de quitarnos de nuestro escritorio y salir a explicarle a la gente en qué consiste la función de una persona juzgadora, cuál es el impacto de una sentencia del juicio de amparo, qué es lo que hace un juez federal, qué es lo que va a hacer por ti una jueza cuando tramita un juicio de amparo, qué es el juicio de amparo. Sí es un gran reto, sí, por cómo veníamos acostumbrados manejándonos en el cargo. Sin embargo, hoy puedo decirte que me he llevado unas experiencias inolvidables después de estar recorriendo el interior del estado de Puebla, escuchar de primera mano la voz de la gente, de personas indígenas, cuál es su experiencia primera con el acercamiento al sistema judicial, qué es lo que esperan de una jueza. De verdad, comentarios que me motivan a continuar con ese acercamiento. Entonces, este reto, sin duda, me está dejando grandes experiencias, pero sobre todo está fortaleciendo este compromiso que tengo con el servicio público, con las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables, a quienes han sido históricamente discriminados, y pues de lograr que sea mejor el sistema judicial, recuperar esa confianza de la sociedad que se ha perdido. Esta es una oportunidad que tenemos hoy en nuestras manos y por supuesto que no la voy a desaprovechar, o sea, te lo confirmo, así con todo ese compromiso, Marina.
Qué bien, sobre todo como dices, o sea, ver estas áreas de oportunidad que no las vas a ver estando atrás de un escritorio. Claro. Las ves hoy en día que estás en contacto directo con la gente y ver todas esas necesidades que se tienen, pues definitivamente te hace pues recapacitar en el sentido de el cómo es que podemos ayudar de una mejor forma, ¿no? Sí, o sea, nos está dejando claro que la justicia tiene que ser más sensible, tiene que ser más accesible, tiene que ser más cercana y además tiene también que quitarnos ya de la cabeza el uso también de pronto de tantos tecnicismos que hacen que una sentencia sea difícil de comprender. No obstante que una sentencia pues es para una persona que no es abogada, si bien están asesorados por un abogado, a quien finalmente va a beneficiar una sentencia, pues es a la parte quejosa, al promovente, quien debe en principio conocer cuál es el impacto, qué quiso decir el juez, por qué tomó esa determinación. Entonces, esa también es una manera de lograr un acercamiento, mejorando la redacción de nuestras sentencias, no por ello violando principios de fundamentación y motivación, de congruencia, de exhaustividad, no, pero sí alejándonos ya de un lenguaje técnico que las haga difíciles de comprender. Por el contrario, que las sentencias sean mucho más claras. ¿Por qué? Porque así lo puede entender cualquier persona. Sí, esa gran idea de manejar este lenguaje sencillo para la comprensión, yo creo que es súper, súper importante porque a veces es bueno, he escuchado, ¿no? De repente a personas que dicen, bueno, es que no entendí. O sea, ¿qué quiere decir? Y esta idea de manejarlo de una forma más clara, pues definitivamente es algo que va a ayudar muchísimo. Sí, muchísimo. Sí, de verdad he escuchado. Ese ha sido algunos comentarios que me han hecho, pues de viva voz con las personas que he platicado durante estos recorridos. Y también una queja que ha sido recurrente es el tiempo de ejecución de las sentencias. Entonces, queda claro que tenemos que poner ahí mucha más atención, mucha más determinación para lograr la ejecución de las sentencias. Ese también está siendo un reto, pero pues con el compromiso y con la responsabilidad de mejorar esos tiempos y de lograr el efectivo cumplimiento de una sentencia, porque pues una sentencia que no se cumple es una sentencia que no se dicta prácticamente. Así es, varias áreas de oportunidad en las que vas a tener un gran trabajo. Así es, Marina, sí, pero segura de mi vocación y de este compromiso y responsabilidad que me ha dado esta trayectoria de 18 años ya en el Poder Judicial Federal. Así es, y que sin duda, de verdad, yo sé que vas a hacer un trabajo extraordinario como el que has hecho hasta ahora. Gracias, Marina. Adriana, cuéntanos, ¿qué asuntos has trabajado que te han marcado como persona? Te voy a platicar un asunto que sí, definitivamente es ese el que no se me olvida y que lo recuerdo continuamente. Se trata de una niña, la quejosa es una niña, era una niña que cuando promovió el juicio tenía 7 años de edad. Y promovió respecto de actos atribuidos a la Secretaría de Educación Pública y a una escuela primaria. Su acto del que ella se dolía era que no le permitían inscribirse a la primaria, sino únicamente acudir como oyente porque ella tenía síndrome de Down. Esto es, ella era una pequeña con una discapacidad. Pero no solo eso, sino que ella era perteneciente a la comunidad indígena Mazahua. Entonces, si te fijas, ahí convergen varias situaciones que la ubican en una situación de discriminación, de varias, porque es una niña, mujer, indígena y además es una persona con discapacidad. Entonces, ya desde ahí tú como persona juzgadora debes advertir esos focos y hacer que se activen todos estos mecanismos y principios que rigen el juicio de amparo a efecto de lograr que se maximicen los derechos de una persona que ha sido vulnerada a ese grado y segregada del sistema educativo.
La sentencia es un asunto muy bonito, es un asunto que me tocó trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvo un impacto no solamente para la niña, sino también para la comunidad, porque fíjate que dentro de los propios antecedentes en el juicio se advertía que la propia comunidad consideraba que el síndrome de Down se contagiaba. Entonces eran los propios padres de familia quienes les decían a sus hijos y les pedían a los profesores que no permitieran su inscripción, y a los hijos que no tuvieran tanto acercamiento o amistad con ella. Entonces, si te fijas, a la pequeña se le dejaba en una situación de discriminación tremenda por incluso la propia ideología de la comunidad. A través de la sentencia, no solamente se obligó a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a que permitieran la inscripción de la menor a la escuela, lo que implicaba, porque ese es otro punto importante que también te quiero platicar. Tuve el gusto de conocerla a ella personalmente, allá en la corte, y a ella lo que de verdad le dolía, lo que le causaba tristeza, era que no pudiera vestirse igual que sus amigas y sus amigos, porque con motivo de que no estaba inscrita, no usaba un uniforme, no le entregaban libros, no hacía exámenes, no le dejaban tareas, no le revisaban sus actividades. Entonces, era una segregación tremenda. La sentencia obligó a realizar la inscripción y además a dar pláticas de concientización a la sociedad de esa comunidad Mazahua, y también cursos a los maestros en materia de discapacidad, a efecto de hacerles ver cuáles son todos los obstáculos a los que se enfrenta una persona con discapacidad. Se les hizo ver que los obstáculos se los ponemos nosotros. ¿Cuándo ponemos un obstáculo a una persona de discapacidad? Cuando no hay rampas, cuando no hay pasamanos, cuando no hay una sentencia en un formato de lectura fácil. Nosotros les creamos la discapacidad y de eso se informó a la sociedad. Entonces, si te fijas, fue un asunto bien bonito y bien trascendente. ¿Por qué? Porque generó un cambio social, porque se informó a la gente de una comunidad indígena que las personas con discapacidad presentan mayores obstáculos en su vida y que, por el contrario, nosotros tenemos que librarlos de esos obstáculos. Entonces, esa fue una sentencia de la que me siento muy, muy contenta de poderte platicar hoy, por su trascendencia. Un asunto muy importante a nivel social, a nivel, sobre todo para hacer conciencia, como bien dices, a los padres de familia, a la sociedad en general, porque hay temas como este que son tan sensibles y que desafortunadamente no se visibilizan, no se les da esta atención. Y qué bueno que te haya tocado observarlo, qué bueno que te haya tocado vivirlo y sobre todo aportar precisamente a que esta niña tuviera una integración pues integral, Sí. como tal. Sí, como tal, pues ese fue el efecto de la sentencia, o sea, terminar con esa discriminación, con esa segregación. Y personalmente la vi, ella estuvo presente cuando se resolvió el asunto en la segunda sala de la Suprema Corte. La vi aplaudir feliz de que le dijeron que ella había ganado, que ella iba a tener su uniforme. Eso le causó mucha felicidad. Entonces, imagínate, son los asuntos que te recuerdan por qué estás ahí y cuánto vale la pena esa dedicación y ese compromiso con la justicia. Claro, esa gran felicidad que pudiste observar te llena. Sí, En lo sí, absoluto de totalmente. todas las horas que pudiste haber estado ahí, Sí, te llena esa sonrisa, te llena el saber que es una persona que se siente dichosa por poder ser parte. así es. Sí, un tema muy importante, la educación inclusiva, que es la que rige hoy en nuestro país. Así es, Adriana. Adriana, aparte de todo lo que nos has contado, de todo esto que nos has platicado, quiero que nos cuentes más acerca de estas propuestas que tú tienes para mejorar el sistema de justicia. Pues en principio, como ya te había comentado, busco romper este distanciamiento entre el sistema judicial y la sociedad. ¿Cómo podemos lograr este acercamiento? Lo podemos lograr a través de pláticas
por ejemplo, como en el efecto de esta sentencia, ¿no? De pláticas a grupos vulnerables, hacerles saber cuáles son sus derechos, también, por supuesto, fomentar cursos a las autoridades sobre el respeto de los derechos humanos, también tener mucho mayor acercamiento con grupos de estudiantes a efecto de que conozcan en qué consiste el juicio de amparo, porque no únicamente debemos conocerlo las personas abogadas. Los derechos humanos ante todos y el juicio de amparo es un juicio escudo para toda la población. Entonces todos debemos saber de su existencia, cuál es su impacto. Es un juicio tan noble que todo el mundo toda la sociedad debe conocerlo. Entonces, a través de estas charlas con estudiantes, podemos lograr ese acercamiento, que los estudiantes, que la sociedad en general conozca a sus personas juzgadoras, conozca su trayectoria y conozca su trabajo. También, por supuesto, utilizando estos espacios que son muy, muy importantes, cada vez llegan a espacios más lejanos y a todos los rincones, las redes sociales, por supuesto, la transparencia, el acceso a la información. También parte de mi compromiso es esta ejecución más pronta de las sentencias. Es muy claro que una de las cuestiones de las que más se duele la sociedad es de que las sentencias se cumplan de manera tardía. Entonces, ¿qué compromiso tenemos ahora? Pues que las sentencias se dicten en el menor tiempo posible y que se ejecuten mucho más pronto, de tal manera que se respeten los derechos cuanto antes. Ante una sentencia favorecedora, pues ¿qué es lo que esperas? Pues si ya tienes ese reconocimiento de violación de tu derecho humano, pues lo que esperas es que ahora sea respetado. Entonces, como persona juzgadora, la ley te otorga atribuciones a efecto de lograr que se ejecuten tus determinaciones. Esas principalmente serían las propuestas, ese acercamiento, esa integración de los juicios de forma más pronta, una verdadera ejecución, y principalmente eso, Marina. Grandes propuestas, sabemos que las vas a cumplir y ojalá nos pudieras platicar en qué otros lugares vas a estar próximamente para que la gente te pueda seguir o pueda acudir a estas reuniones. Sí, claro, pues ya este fin de semana tengo planeadas unas visitas a Jicotepec de Juárez, voy a estar por allá y también en Huauchinango y en algunas comunidades o municipios de alrededor. Así que este fin de semana estaré allá en el hermoso Jico y en Huauchinango. Te va a tocar convivir con la gente maravillosa de estos municipios, el clima que ahorita debe estar súper rico, la comida, sobre todo este acercamiento que vas a tener con estas poblaciones que son bellísimas. Los lugares son hermosos. Muy bonitas. Justamente te comento, el fin de semana antepasado estuve ya recorriendo parte de la Sierra Norte de Puebla. Estuve en Zacatlán y también en Huauchinango y también fui a Tenango de las Flores y ahí me quedé gratamente sorprendida porque fíjate que en comunidades alrededor de Tenango todavía se habla el náhuatl, y pude platicar con personas que se dedican a traducir, me platicaron que tradujeron himno nacional, el juramento, y pude platicar con personas que pues su lengua materna es el náhuatl y que sí hablan español, pero se nota que esa es, digamos, como su segunda lengua, ¿no? Entonces, conocerlas a ellos y además, ¿sabes qué otro tema también bien importante? Hablar con mujeres y verlas sorprendidas porque hay una mujer jueza. No sabes, o sea, fue una experiencia tremenda, o sea, y a la vez también hasta cierto punto pues me dio sentimiento que una señora me dijo, a mí me dijo mi papá que yo no podía estudiar porque soy mujer. Y ella estaba sorprendida porque yo le dije que soy jueza. Entonces, imagínate lo que te deja escuchar algo como eso, de una persona como ellos. Es lo que te digo, el hecho de que nosotros estemos saliendo a escuchar a la gente, a escuchar a la sociedad,
fortalece ese compromiso y esa responsabilidad de por qué estoy en este cargo, qué es lo que espera la sociedad de mí y tengo un doble compromiso. ¿Por qué? Porque ya lo estoy escuchando de viva voz, ¿no? Entonces, eso está fortaleciendo pues estas ganas de continuar en el cargo, porque sé que estoy formada para eso, tengo la preparación para resolver los casos y ahora de manera mucho más sensible, ¿no? Después de estos recorridos, después de estas pláticas, sin duda estoy comprometida a hacerlo de la mejor manera. Claro, convivir con las personas de manera cara a cara se sensibiliza. Y sobre todo cuando escuchas este tipo de comentarios donde dices, bueno, qué gran privilegio he tenido, qué gran privilegio me ha dado la vida de poder estar donde estoy, obviamente tomando en consideración todos los sacrificios que tú también en su momento tuviste que hacer para estar donde estás. Sí, claro. Y que hoy en día seas ese ejemplo a seguir de muchas mujeres, de muchas niñas que te pueden observar, como bien lo dices, hoy las redes sociales nos dan esta gran oportunidad de llegar a muchas personas de muchas edades y observar que cuando se quiere, se puede. Que hay que tener esa idea de lo que vamos a hacer para nuestras vidas, echarle todas las ganas del mundo, seguirnos capacitando y no perder esa gran nobleza, esos grandes valores que podemos observar en ti y sobre todo hoy en día que los fortaleces teniendo esta comunicación, este acercamiento con toda esta gente maravillosa que yo sé que en el 1 de junio van a estar votando por el 02, acuérdense. Así es, tenemos una cita, Marina. El 1 de junio en las urnas. Recuerden, en la boleta amarilla, el 02, Carmona Adriana. Es súper importante esto, recordar cómo vienen las boletas. ¿Nos puedes volver a recordar cómo van a estar divididas? Y para recalcar, ¿qué es lo que se tiene que hacer nuevamente, por favor? Así es, vamos a recibir 6 boletas el día de la elección, que es el 1 de junio. En este caso, soy insistente, la que corresponde a juezas y jueces es de color amarillo. Y no vamos a aparecer en fotografía, sino únicamente estaremos identificados con números. En mi caso, estoy identificada con el número 02, Carmona Adriana. Ese 02 habrá que escribirlo en un recuadro en la parte superior de la boleta y listo. Así es como habremos emitido nuestra votación. Excelente. Y pues bueno, Adriana, vas a estar todavía en muchos lugares dando la oportunidad, obviamente dándote la oportunidad de platicar con más gente, de observar todavía muchas más áreas de oportunidad que puedan existir y de, pues la gente va a poder recordarlo fácilmente. Miren, tenemos amarillo, 02, hay que repetir muchas veces el video. Hay una cita, como bien lo dice Adriana, este 1 de junio en las urnas, a invitarlos a participar, a ejercer este voto, a ejercer la democracia. Es muy importante conocer a nuestros candidatos, conocer a los que están en estas elecciones para ser juzgadores. Dense la oportunidad de acudir a las reuniones a las que va a estar presente Adriana, escucharla, escuchar sus propuestas de viva cara, observar sus redes sociales para que también veamos qué es lo que está haciendo en otros municipios y pues bueno, conocerla más a fondo, pero nos queda claro que eres una gran mujer, que eres una gran profesionista y que vas a hacer todavía mucho más en esta gran carrera que tienes por delante, Adriana. Nos da muchísimo gusto, de verdad, poderte tener en este espacio, poder platicar contigo y que seas parte de esta gran familia que somos, Seúlver Puebla. Y pues bueno, ¿quieres hacer algún otro comentario? Pues ya únicamente invitar a toda la población a participar en la elección. Recuerden, este es un momento histórico para México. Por primera vez tenemos la oportunidad y la responsabilidad de elegir a nuestras personas juzgadoras. Entonces, tomen una decisión informada, analicen el perfil de sus candidatos y pues aquí les presento mi perfil, mi trayectoria. Soy una persona comprometida, una persona preparada y sobre todo una persona honesta.
que sin duda seguirá haciendo un buen trabajo como hasta el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Adriana, por tu tiempo, por este espacio. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros fundadores en Sevolver Puebla. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por compartir. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sevolver Puebla. También estamos en Instagram como Sevolver Puebla. En YouTube, en TikTok. Denos like, compartan para que podamos mantenernos en sintonía con estas transmisiones de los lunes de podcast de La Voz del Derecho por Sevolver Puebla. Agradecemos mucho el que se encuentren aquí, les mando un gran abrazo y nos saludamos en la otra. Hasta luego, Adriana. Gracias Marina, y gracias a Sevolver. Muchas gracias. Universidad Sevolver agradece el contenido brindado por su Campus Puebla.